Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana Doblas, soy investigadora, soy profesora, assistant profesor en la Universidad de Massachusetts Dartmouth, en los Estados Unidos, y me gustaría presentaros uno de los últimos resultados que hemos estado trabajando en el último año, donde se trata de un algoritmo que es capaz de reconstruir imágenes de fase enfocadas desde hologramas desenfocados. Este trabajo se ha hecho en una colaboración con la Universidad de AFIT a través del profesor Trujillo y el profesor Raúl Castañeda y se ha presentado en una conferencia de óptica el pasado mes de agosto. Ya sabemos cuáles son las ventajas de utilizar microscopía holográfica digital. No tenemos que teñir la muestra, sirve tanto imágenes de materiales como de biología. La idea principal es que somos capaces de grabar el campo complejo, eso significa amplitud y fase sobre el sensor, con lo cual nos permite reconstruir los dos de ellos a partir de una imagen desenfocada, y esto tiene muchas aplicaciones para hacer tracking de partículas. La idea principal de microscopía holográfica digital es que tenemos como esa sinergia entre el software y el hardware. Entonces nuestro sistema óptico es básicamente un Mach-Zehnder interferometer, es un interferómetro Mach-Zehnder donde lo que tenemos es la interferencia de dos ondas. Una onda es una onda plana, que es la onda de referencia, donde la otra onda lleva la información compleja dispersada por el objeto y echa la imagen por un sistema de microscopía convencional. Lo que captura la cámara, el sensor, es la interferencia. La interferencia son la suma coherente de las dos distribuciones, donde tenemos la interferencia está formada por 4 términos, pero solamente uno de ellos contiene la información compleja del objeto, nuestra fase y nuestra amplitud, nuestra intensidad. ¿Cuál es el problema? Depende mucho del ángulo, pero si el ángulo entre las dos ondas es lo suficientemente grande, cuando observamos el espectro del holograma, podemos ver que el espectro complejo del holograma está separado de los dos términos. Entonces, esto es la configuración off-axis, fuera de línea, y lo que nos permite es hacer un filtrado espacial eliminando el término del orden 0 y el término -1, donde el -1 simplemente es la información conjugada del +1 de la información del objeto. Y una vez que tenemos seleccionada la información del objeto, tenemos que volverla a poner en el centro del origen de las frecuencias. Este es el paso donde hacemos la compensación de la onda de referencia, y luego volvemos al espacio real, al espacio de las espaciales. Perdonadme por el español, se me va olvidando un poco el castellano, pero aquí lo que vamos a tener son las amplitudes y la información de la fase. ¿Cuál es el problema? El problema es que este algoritmo es muy intuitivo y es claro de saber que lo que tenemos que hacer es filtrar y luego volver al espacio, volver a centrar las frecuencias del objeto. Pero ese paso de centrado es muy crítico para realmente tener imágenes cuantitativas de fase que son precisas. ¿Qué quiero decir con que son precisas? Depende cómo tú hagas esa compensación, y no depende solamente de un dígito, sino de decimales de los dígitos de la onda de referencia que tienes que generar. Vas a tener imágenes de fase donde el fondo de la imagen va a ser uniforme, o donde vas a tener algunos grappings, algunos envolvimientos de la fase, indicando de que tu onda de referencia no tiene el correspondiente ángulo. Entonces aquí el ángulo son los senos de ZX y ZY, y estos ángulos dependen mucho de las posiciones del centro de tu término +1 en el espacio de Fourier. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros hace un par de años? Hace un par de años lo que nos dimos cuenta es que podíamos minimizar una función de coste, y esa métrica la hemos llamado la Total Summation Metric,
que lo que hacemos es contamos cuántos envolvimientos tiene cada imagen reconstruida de la fase y los intentamos minimizar. Y aquí enseñamos que realmente cuando la función hemos alcanzado el mínimo, tenemos la imagen bien reconstruida sin ningún envolvimiento, y eso es lo que decimos que es la mejor imagen de fase. Eso está muy bien, y esas son imágenes estáticas donde nosotros ya sabemos que el objeto está enfocado encima en el sensor, pero eso no es algo realista. DHM se utiliza para 3D imaging, lo que significa eso es que realmente la muestra está desenfocada. Pues tenemos tu cámara captura un patrón desenfocado, con lo cual tenemos que, una vez que tú tienes tu campo complejo, después de compensar por la onda de referencia, tenemos que propagar a la distancia z, donde es la posición real del objeto, para conseguir la imagen en foco. ¿Cómo se hace esto? Es simplemente cuando vuelves a la transformada de Fourier y multiplicas por el kernel del espectro angular de la propagación en la transformada de Fourier, pero necesitamos saber la posición real del objeto. Esta posición real muchas veces es desconocida, entonces lo que de normal se hace es que reconstruyes a diferentes values de z hasta que manualmente dices, esta es la imagen que está enfocada, y te quedas con ella. La cuestión es cómo podemos hacer esto de una forma más efectiva, sin que un usuario diga, esta es la imagen en foco, y de forma automática y rápida. Entonces, una forma de evitar la parte manual es utilizando métricas de sharpness metrics, que lo que hacen es que te miden cómo de enfocado o desenfocado está una imagen. Entonces, las típicas métricas, hemos investigado las típicas métricas, y como los algoritmos de minimización son muy rápidos, hemos investigado cuál de estas métricas tiene un mínimo cuando la imagen está enfocada. La mayoría de estas métricas están basadas en las imágenes de amplitud. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que la variancia normalizada presenta un mínimo muy bien definido cuando la imagen está en foco, y puedes ver aquí que cuando la imagen está en foco realmente no tienes nada, está transparente, porque originalmente tu muestra es de fase, por eso no deberías ver nada. Entonces la idea es cómo integramos la normalized variance, la variancia normalizada, con la métrica que ya habíamos propuesto en el 2021. Vale, pues este es como el guión de la plataforma. Nuestra función de coste ahora va a tener dos métricas que vamos a minimizar a la vez, las dos de ellas. La variancia normalizada va a tener como input la imagen reconstruida de amplitud, cuando la total summation metric, recordar que esta mide cuántos envolvimientos tiene la imagen, intenta minimizarlos. Esta le vamos a dar como input la imagen reconstruida. O sea, obviamente lo que vamos a tener es un campo complejo donde hemos compensado la onda de referencia y hemos aplicado el kernel del espectro angular, y de cada una de nuestro campo complejo vamos a estimar la amplitud, y de ahí el normal variance, y vamos a aplicar la imagen de fase, y de ahí el total summation metric. Y a la vez que estamos minimizando esta función de coste sinergética, vamos a estimar los valores del ángulo de la onda de referencia con respecto de la onda objeto, y a la vez vamos a sacar la posición axial de la muestra. Entonces este es el pseudocódigo donde realmente aquí se muestra que estos son los tres parámetros que tenemos que determinar. Lo que me gustaría importar es que, aparte del holograma desenfocado, nosotros vamos a tener como inputs, solamente vamos a tener la longitud de onda del láser y el píxel de la cámara. Y aquí lo que estamos enseñando es que realmente la función sinergética de coste es mínimo cuando realmente tenemos imágenes de fase sin ninguna distorsión y cuando están enfocados. Aquí tenemos unos resultados donde la imagen, tanto los glóbulos rojos como células de la mejilla, están estáticos, es decir, son 1D, nosotros lo hemos desenfocado a posta, y podemos ver que realmente tenemos mínimos
Aquí tenemos unos pocos movimientos de la fase dentro de algunos glóbulos rojos, pero el fondo es bastante uniforme y las células de la mejilla realmente el fondo es totalmente uniforme. Hemos validado el método poniendo glóbulos rojos a diferentes distancias y nos hemos dado cuenta que es bastante robusto, que es aproximadamente 20 veces más rápido que si hubiéramos hecho el método utilizando Cyclospore, y que básicamente si nosotros asumimos con el micrómetro que está situado a 15 micras, más o menos nuestro valor estimado está alrededor de ese orden. El problema que tenemos es que obviamente si el campo está muy desenfocado, si los patrones de difracción no son capaces de grabarse por completo con la cámara, estamos fuera del espectro angular, del régimen del espectro angular, así que no vamos a ser capaces de reconstruir bien todas las células, todos los glóbulos rojos, y también nos hemos dado cuenta que también depende mucho de cuál es la densidad de los glóbulos rojos, ¿no? Si realmente tenemos cuántas, depende mucho de la muestra como sea. Por último, queríamos validar la técnica haciendo imagen 3D, realmente haciendo tracking de partículas. Como partículas hemos cogido los espermatozoides, y aquí está el vídeo holográfico donde básicamente los espermatozoides son tan pequeños y tan delgados que realmente son transparentes, son muy difíciles de ver dentro de los hologramas, pero aquí están las imágenes reconstruidas de fase, y aquí tenemos como los zooms, las visualizaciones de los 3 espermatozoides cuando no están enfocados, cuando realmente no sabemos cuál es el primer cycle del algoritmo, y luego cuando cada espermatozoide ha sido enfocado, por lo cual hemos determinado su distancia axial. Entonces ya tenemos la distancia X, Y, Y y la distancia axial, así que podemos hacer cuál es el movimiento de los espermatozoides, y una vez sabiendo el movimiento y el tiempo entre ellos podemos sacarle finalmente velocidades. Eso puede ser utilizado para estudios de movilidad. Nada, esto ha sido el resumen de uno de nuestros últimos algoritmos para reconstruir imágenes en fase con mínimas distorsiones desde imágenes desenfocadas. Recalcar que una de las grandes ventajas es solamente necesitamos 2 parámetros, el usuario solamente tiene que proporcionar la longitud de onda del láser y el píxel de la cámara. Esto es muy importante para nosotros, ya que muchas veces cuando tú empiezas en una nueva área no sabes realmente de qué depende, entonces queremos minimizar el input de los usuarios. La función de coste sinergética está basada en 2 funciones de coste, donde encontramos la distancia axial minimizando la variancia normalizada de la imagen reconstruida de amplitud, y sacamos los ángulos de la onda de referencia minimizando la total summation metric utilizando la imagen reconstruida de fase. Recientemente es más rápido, eso es obvio que va a ser más rápido que cualquier Cyclospore que utilicemos, pero lo más importante es que ha sido realmente validado en un vídeo holográfico, demostrando que podemos hacer tracking de partículas. Este trabajo ha sido recientemente publicado en Optis Letters, así que por favor, si queréis leerlo, o definitivamente es apreciado vuestro tiempo. Tenemos que agradecer como siempre a las agencias sponsor que sponsorizan este trabajo y esta colaboración, a los miembros de cada grupo de investigación, y no dudéis en contactar conmigo o con Carlos si necesitáis cualquier cosa, si veis que el algoritmo está en GitHub, así que por favor podéis ir a la página web y descargaroslo, y si tenéis cualquier duda no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Gracias.